Bueno, Gracias. buenos días a todos. Encantada, aquí hay una cruz, ¿veis? Para que no lo veáis. Encantada de estar aquí. Soy Ana Máiquez, CEO y cofundadora de Neuroelectrics, y estoy súper contenta de estar aquí por varios motivos. Por uno, soy valenciana. Entonces estoy de vuelta en la terreta, en mi tierra. Estoy encantada de estar en Valencia. Está aquí mi tía Cuca, que es mi madrina también, que ha venido a verme. Y segundo, porque hoy os voy a hablar del cerebro. Hacer un momento la mente en blanco y vamos a hablar del cerebro. Entonces voy a empezar con Ramón y Cajal. Ramón y Cajal también estuvo en Valencia. No sé si sabíais que entre el 1883 y 1887 estuvo en Valencia. Y esta es una foto de Ramón y Cajal en su laboratorio en Valencia, donde consiguió una cátedra de anatomía. Y no sé si sabéis que está considerado por muchos el padre de la neurociencia. Él descubrió que las neuronas, antes se pensaba que las neuronas era solo un tejido único, ¿no? Como una única neurona que gestionaba nuestro cerebro. Y él descubrió que las neuronas son independientes, se conectan y realmente es el padre de la neurociencia porque explicó que en nuestro cerebro esas conexiones neuronales se pueden mejorar, se pueden reinventar y la plasticidad del cerebro. Entonces, hoy os voy a hablar del cerebro desde Valencia y vamos a empezar desde la parte más loca, que es cómo va a ser el cerebro en el futuro. Vamos a hablar de lo que se llaman los Brain-Computer Interfaces, las interfaces hombre-máquina. Y os explicaré lo que es. Ahora que me estáis escuchando, vuestro cerebro tiene 100 billones de neuronas que se están comunicando todo el rato como una red increíble. ¿Qué está pasando? Mi amigo Juan Enríquez en Boston, que publicó este libro que se llama Cómo los humanos estamos mejorando o evolucionando, se basó mucho en la genética, ¿no? Cómo con la genética hemos conseguido hasta hoy en día, ¿no? Descubrir el genoma humano y de alguna manera hacer terapias personalizadas, etc. Pero estamos entrando en una era donde hay implantes, ¿no? Muchos de vosotros habéis visto, ¿no? Si vuestro padre se cae y le ponen una prótesis, ¿no? Todo lo que es la tecnología dentro de nuestro cuerpo. ¿Es eso ser humano? ¿Es como los humanos vamos a evolucionar? Hoy vamos a hablar de algo que da miedete, pero que es muy interesante, que es los implantes en el cerebro. Entonces, todo esto empezó en el año 2012 con un proyecto en Brown University, arriba de Boston, que se llamaba el BrainGate, donde, como podéis ver aquí en esta foto, estos pacientes eran parapléjicos totalmente, tenían un electrodo implantado dentro del cerebro y, como ves, hay una cuerda, porque estaban como wire, y estos pacientes no se podían mover. Y en el año 2012 empezaron a codificar sus señales, y no hemos podido poner el vídeo por temas de YouTube, pero lo podéis buscar, en el que veis esta mujer que lleva el jersey rojo, es parapléjica, no puede mover nada, nunca ha podido mover nada de cuello para abajo, ¿no? Entonces, aquí veis en la imagen que hay un robot, un brazo robótico, que abre y cierra las manos. Esta mujer en el año 2012, solo con el pensamiento, pensando voy a mover este robot y voy a abrir y cerrar las manos, fue capaz de no solo tirar una pelota, sino ponerse un vaso de agua y beber el agua directamente por primera vez en su vida. Entonces, esto es lo que fue el inicio de las interfaces hombre-máquina. Si tenéis un familiar con Parkinson's que le tembla la mano, también veréis que les implantan un electrodo en el cerebro, esto se llama Deep Brain Stimulation, y paras de temblar. O sea, el electrodo implantado en tu cerebro te hace que el temblor pare. Y esto lo hacen empresas como Medtronic, Boston Scientific, etc. Recientemente hay una empresa en Suiza que está fundada por Gregor Cortin, que también es alguien que conozco bien, que han hecho también un implante, pero este implante va del cerebro aquí a la médula espinal, acaba de empezar ensayos con humanos y lo que hace es que has quedado tetrapléjico porque la médula espinal, por ejemplo, se ha congelado y no puedes caminar, entonces a través de una interficie que va del cerebro a la médula espinal ha conseguido, por primera vez en la historia también, que un humano vuelva a caminar. Es una fase preliminar, ya tienen fases con humanos, pero en este vídeo, si lo queréis mirar, veréis cómo estos implantes, ¿no?, son capaces de devolver las capacidades motoras a pacientes que hasta ahora no podían caminar.
Entonces, hasta aquí no es magia, es ciencia, ¿no? Es realmente inyectar electrodos dentro del cerebro que te permitan recuperar funciones humanas. En ese sentido, estamos evolucionando a los humanos. ¿Qué pasó? Hace pocos años llegó Mr. Elon Musk al campo y creó una compañía que se llama Neuralink. Neuralink sigue un modo operandi similar a lo que habéis visto, solo que su objetivo es implantar chips o electrodos dentro del cerebro para, en teoría, hacer brain-computer interfaces, pero más allá. O sea, en realidad, lo que quiere hacer alguien como Elon Musk es, una vez tienes ese implante, fijar el tiempo que perdemos teniendo el teléfono y texteando o hablando para darle órdenes. ¿Qué pasaría si podéis interaccionar con vuestro cerebro directamente desde el ordenador, desde la cabeza al ordenador? Es decir, tú estarías quieto y dirías, escríbele un email a mi madre de que llego tarde para comer. Y eso directamente, ¿no?, estaría interaccionando con el ordenador. Entonces dicen que se acabarán los móviles, que ya que está el chip en el cerebro será como Matrix, ¿no?, que podrás aprender idiomas rápidamente, ¿no?, etcétera. Entonces es una nueva dimensión, ¿no? Es como traer el Matrix, ¿no?, la famosa película, con un chip implantado. Esto que nos parece muy lejano, os tengo que decir que ya han empezado estudios en humanos y yo creo que no va a ser tan lejano. Yo creo que en 3 o 5 años empezaremos a ver estos chips implantados en nuestro cerebro y eso, con la inteligencia artificial, va a cambiar mucho cómo vamos a interaccionar con las máquinas. Uno de los pacientes preliminares que Elon Musk implantó ha estado jugando a videojuegos directamente desde el cerebro. Cada año en Nueva York asisto a una compañía de Brain Computer Interfaces. Los que veis ahí sentados, que desafortunadamente, además todos son hombres, pero bueno, da igual, son todo compañías que están compitiendo o están en la misma onda que Elon Musk con Neuralink. Por ejemplo, Synchron, que es la empresa de Tom Oxley, un amigo mío australiano, lo que hace es, en vez de implantarte un chip, está implantándote como una cápsula a través de las venas, para que a través del sistema de la sangre la cápsula te llegue al cerebro y entonces, en vez de implantártelo, vaya por toda la parte. Luego, Paradromics es otra empresa de Matt Angle que está en Texas y también tiene otro tipo de implante en el cerebro más flexible. Luego está Precision y Science, que son 2 emprendedores que trabajaban para Elon Musk y ahora se han creado su propia empresa. Como veis, hay al menos 8 compañías que están compitiendo directamente con Elon Musk. Es decir, yo creo que esto va a llegar, dada la competencia y el dinero que están levantando estas compañías, ¿no? Entonces, bueno, esto va a llegar, y no solo en Estados Unidos o en Europa. En España tenemos compañías como InBrain, en Barcelona, mi amiga Carola, que también está haciendo implantables de grafeno, pero China y otros países están en esta carrera, ¿no?, de los implantes en el cerebro. Mi particular opinión es que aquí hay que regular un poco, hay que poner un poco de ética y valor, porque no es lo mismo hacer tecnologías, ¿no?, para tu cadera o para el corazón, etcétera, que para el cerebro, que es lo que nos define como humanos. O sea, en el momento que te tocan el cerebro, ya te están alterando tu capacidad de ser humano, ¿no? ¿Cuál es tu agency? Lo que se llama tu agencia quiere decir que si te implantan algo, yo, Ana Maikes, estoy pensando como Ana Maikes o algo en el cerebro que me está haciendo pensar de manera diferente, ¿no? ¿Me identifico con Ana Maikes o me identifico con un chip, ¿no? Entonces, por eso yo hace muchos años que estoy metida en foros de neuroética. Ahora estoy en el World Economic Forum de Davos en un workshop que es solo de neuroética y de neurotecnología, y mi opinión es que para protegernos a nosotros los humanos, ¿no?, hay que realmente regular y alguien tiene que vigilar el uso masivo de estas tecnologías, porque tú puedes decidir no tener una cuenta de Facebook y puedes decidir no llevar el móvil a la montaña, pero una vez el chip está dentro de tu cerebro, vamos a ver qué control tenemos los humanos sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, simplemente en este capítulo decir que yo sí que animo, ¿no?, a los reguladores y a los ciudadanos, ¿no?, a reclamar que nuestros datos del cerebro se proteja y se nos proteja. Rafa Yuste, en Colombia,
menciona que debería estar en los derechos de la Constitución que se nos proteja nuestro cerebro, ¿no? Y yo estoy bastante de acuerdo en que esto es una dimensión de tecnología como no hemos visto jamás. Entonces, tal y como decía mi amigo Juan Enríquez, ¿no? Estamos evolucionando mucho y estos Brain-Computer Interfaces nos van a cambiar la vida, pero creo que está también en nuestras manos, ¿no? A ver, ¿cuántos de vosotros os dejaríais implantar un chip en el cerebro? Si os hace más listos, trabajar más rápido, aprender idiomas en nada, tocar el violín. Vale, poquitos, pero yo me pregunto, si en la audiencia fuese gente de 20 años de edad, ¿cuántas manos subirían? O sea, yo creo que igual nosotros no somos representativos de lo que va a venir, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la parte futurista y yo tengo fe en que podamos tener un poco de control sobre esta tecnología. En una parte más bonita o más de ahora, ¿no? ¿Qué es posible ahora, hoy? Hoy lo que es posible es, primero quiero que escuchéis esta canción un momento, todo el mundo en silencio, a ver, si nos tocan el vídeo con la música o no hay. Aquí, creo que no hay sonido, ¿no? Bueno, os tenéis que imaginar, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Os tenéis que imaginar la canción de Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, acústica. Es que canto fatal, pero bueno, me da igual. No, 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 no. Una canción súper triste. Entonces, yo os digo que esto es la representación de un cerebro que está triste porque su conectividad cerebral no está balanceada. Entonces, nosotros lo que hemos desarrollado en Neuroelectrics, que sepáis que esto es posible ahora, es nuestro famoso gorrito, que por cierto, ya nadie me reconoce sin el gorro. Os tengo que confesar que a veces voy a cenas o a conferencias y cuando hago este gesto, soy una persona normal, pero cuando hago este gesto, la gente me dice, ¡ah, eres tú, la del gorro! Ahora te reconozco. Entonces, bueno, esta tecnología que veis, por un lado, veis que es inalámbrica, con lo que la podría estar utilizando en casa. Segundo, es no invasiva. Con los temas de neuroética que hemos comentado, te lo puedes sacar en cualquier momento. Y cada electrodo que llevo puede hacer dos cosas. Puede monitorizar mi actividad cerebral, es decir, ver qué le pasa al cerebro, diagnosticar, pero también puede estimular el cerebro, hacer pequeños electroshocks en el cerebro para cambiar el comportamiento del cerebro. Entonces, actualmente lo estamos utilizando en muchos hospitales en urgencias o en las UCIs, donde tradicionalmente no te ponen un electroencefalograma para ver si tienes epilepsia, para ver si tienes un ictus, para ver si tienes encefalitis, un montón de problemas relacionados con el cerebro. Los vídeos no van, pero bueno. Y la otra cosa que podemos hacer es estimular eléctricamente el cerebro. Entonces, nosotros cuando escalamos la compañía de Barcelona a Boston hace 10 años, empezamos a trabajar con la epilepsia. Y como veis, le pusimos un gorrito de tiburón para que los niños lo tomasen como algo mucho más friendly, etc. Entonces, aquí lo que hicimos es estimular a niños y adultos 10 días, 20 minutos cada día. Es decir, poníamos esta tecnología encima del niño, 20 minutos, y inyectábamos corrientes negativas. ¿Por qué digo lo de negativas? Porque si ahora yo os envío electricidad por estos electrodos, puede ser para excitar las neuronas, por ejemplo, en Alzheimer, en depresión, vamos a querer que el cerebro trabaje más rápido, que las neuronas no disparen más rápido. Y en el caso de la epilepsia, ese circuito, si yo tengo un foco epiléptico aquí, está disparando a toda velocidad. Entonces, lo que yo quiero es realmente reducir la actividad cerebral para que no pasen las crisis epilépticas. Les inyectamos corrientes 20 minutos durante 10 días. Por cierto, no hacen daño porque son muy bajitas. Y lo que conseguimos es reducirles las crisis un 44%, que es bastante considerando que estos niños no responden a la medicación y la única alternativa es cirugía. Entonces, acabamos de acabar un estudio que al final hemos hecho 210 pacientes en 20 hospitales americanos y 20 hospitales españoles y europeos, donde hemos probado esta tecnología y, si los datos son positivos, seremos la primera compañía del mundo
en pasar un proceso regulatorio de la FDA con una nueva tecnología made in Spain, ¿no?, para pacientes con epilepsia. Entonces, esto es un poco para los empresarios y emprendedores que estáis en la audiencia, lo que es realmente bonito sobre llevar una empresa, ¿no?, que tú tienes una visión, una idea, una tecnología y estás a punto, ¿no?, de tener un impacto enorme. Entonces, ¿qué he aprendido? Para acabar mi ponencia, ¿qué he aprendido de todos estos años, ¿no?, de ser una emprendedora en el campo de la neurotecnología y de tener una empresa que empezó en Barcelona y escaló a Estados Unidos, ¿no? La primera cosa es que desde que tienes una idea hasta que la llevas al mercado es un camino súper doloroso. Yo creo que todos los que estáis aquí tenéis empresas, ¿no? Sabéis que algunos que venís de la universidad y creáis una empresa tecnológica o cualquier producto, ¿no?, desde que tienes la idea de esa mejora hasta que realmente lo llevas al mercado es un drama, ¿no?, de tiempo y de dinero invertido. Yo creo que nosotros al principio no valoramos suficiente, ¿no? Hicimos un proyecto de investigación con la Unión Europea y nos pensamos que porque teníamos un prototipo ya teníamos un producto, ¿no? Y para hacer aquello robusto, que no fallase, etcétera, fue un dolor y un dinero enorme, ¿no? Nosotros empezamos, para los que estáis empezando ahora, yo creo que no necesariamente hace falta levantar dinero el día 1. Nosotros empezamos con muchísimo dinero de investigación de la Unión Europea. Yo sé que el Centro de Empresas Innovadoras de Valencia, ¿no?, la organización que me ha invitado hoy, que se lo agradezco, ¿no?, a Julián y a todo el equipo, también tiene financiación de Europa. Tenemos una ventaja enorme, los españoles, de tener la Unión Europea, que hay un montón de dinero público, que os digo, en Estados Unidos no existe esta cantidad de dinero público. Claro que tienes NIH y tienes DARPA y fondos de defensa, pero el nivel que tenemos en Europa para hacer investigación y para desarrollar empresas no lo tienen en América. Tenemos una ventaja increíble. Entonces, yo os animo, nosotros empezamos pidiendo muchas ayudas a la Unión Europea y vendiendo nuestro producto a un sector intermediario que era el de la investigación, en vez de ir directamente al clínico. Sí que en el año 2014 abrimos una oficina en Boston, en Estados Unidos, y en el 2021 levantamos $20 millones de una serie A de inversores americanos. Pero hasta entonces fue mucho dinero público. Cuando empezamos a vender a investigadores de todo el mundo, también os digo que los clientes, o sea, si puedes financiarte a través del mercado de clientes que te compren, es decir, nosotros sabíamos que el gorrito, ¿no?, lo queríamos vender al sector médico, pero los investigadores, la Universidad de Valencia, la Politécnica, el CSIC, nos compraba el gorro para hacer investigación. Ese mercado intermedio nos dio un montón de dinero, nos dio contacto con los clientes al principio y nos dio una fuerza tremenda. Y hoy en día facturamos $10 millones y ese primer mercado nos ayudó un montón. Como os he dicho, la Unión Europea, un montón de ayudas. Ahora hay el ICO. Yo he estado 4 años en el European Innovation Council en Bruselas con todo el dinero que hay para startups y emprendedores. Yo os animo a que miréis todos esos fondos que hay tanto en Madrid como en Bruselas. Luego, una historia interesante es que cuando llegué a Boston, con mi gorrito, tan contenta de que abría la oficina en el 2014, me fui a ver a un amigo mío, que es el número 2 del MIT, el director de finanzas, que es catalán. Y entonces yo fui ahí y le dije, oye, Israel, mira que vengo aquí, que voy a vender estos gorritos, que los vamos a vender en hospitales americanos, que vamos a hacer estimulación, que vamos a hacer terapia. Y me miró así atónito y al cabo de un rato me dijo, oye, Ana, con esta mentalidad de pequeña tienda del barrio no vas a llegar a ningún sitio. O sea, haz el favor de pensar en grande, ¿no? Porque en Estados Unidos o piensas en grande o no vas a avanzar. Y yo creo que esa lección se me ha quedado muy grabada en la mente desde que él me lo dijo con esa crudeza, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo una tecnología que ayuda a los niños o a los adultos con epilepsia, luego con depresión, con Alzheimer, no me voy a contactar con los pacientes españoles, ni los europeos, ni los americanos, ¿no? Quieres tener un impacto global y has de pensar en grande, aunque te quedes a mitad, es mejor pensar en grande. Y todo lo que es grande empezó pequeño. O sea que para los que tenéis una empresa pequeña, acordaros de que todos los que han sido grandes primero han empezado pequeño. Luego la otra cosa es perseverar. Cuando llegué a Boston, y por aquí está Esther de Female, aquí está Esther. Cuando llegué a Boston, ¿no?, una de las cosas que vi es que tenía que levantar dinero para hacer este estudio de epilepsia
y solo el 2% de todo el capital riesgo del mundo va a organizaciones lideradas por mujeres. Y yo creo que aquí Esther, ¿no?, y Female Startup Leaders ha hecho un trabajo extraordinario en visibilizar las mujeres. Entonces no conseguía levantar dinero. Entonces me senté con una inversora y le dije, ¿por qué es tan difícil levantar dinero para una terapia que los pacientes la necesitan, etcétera? Y me dijo, esto era en el 2020, me dijo, pues muy claro, Ana, tienes que poner a un hombre a levantar dinero para tu empresa porque tú sola, siendo una mujer y con ese acento español, en Estados Unidos no vas a conseguir nada, directamente. Y yo me quedé estupefacta, ¿no? Y pensé, tengo 2 hijos, Teo y Nico, y 2 niñas, Lucía y Matilda. Y pensé yo, ¿qué les voy a decir a Lucía y a Matilda si no levanto el dinero? Que he puesto un hombre a hacer el trabajo. Y dije, ¿sabes qué? Este es uno de esos consejos que no pienso escuchar y que voy a tirar millas. Y así fue. Al cabo de un año, después de trabajar yo creo que más de la media, conseguí 20 millones de dólares de 2 de los mejores inversores que existen en Boston, ¿no? Entonces, esto es una prueba de que, gracias. Esto es una prueba de que no solo las mujeres, la diversidad en general. O sea, el mundo está lleno de gente que te va a decir que no lo vas a conseguir, que tú no puedes, que no eres lo que se imaginan, pero al final es cada uno de nosotros que tiene que luchar un poquito más para crear las nuevas reglas del juego. O sea, que yo os animo a no escuchar según qué consejos que os den. Luego, cuando llegué a Estados Unidos, otra cosa que no nos han preparado en Europa, ¿no?, y en España en particular, es a competir. Ahí ya te levantas por la mañana con el cuchillo puesto y aquello ya es una guerra salvaje y es que no tienes opción, porque aquí tú puedes decidir llevar una vida tranquila o competir, pero allí o te pones el cuchillo y vas a muerte o ya te han matado en nada más levantarte. Yo paseaba el perro en Boston y a las 7 de la mañana, que yo no soy de mañanas, a las 7 de la mañana paseando el perro, me encontraba con profesores de Harvard y de MIT y a las 7 de la mañana empezaban, yo, good morning, Joe, y decía, ¿qué tal? Y dice, no, he descubierto ya un planeta, y el otro, mira, estamos avanzando en la cura sobre el SIDA, he venido de África, y tú estabas que solo había hecho caca el perro y no habías hecho nada, ¿sabes? Y te entraba un complejo, pero al final iban un poco así con el cuchillo, entonces te tienes que poner las pilas, pero os tengo que decir que los españoles o los europeos, el talento no es de allí, o sea, el talento está en todas partes, el talento es extraordinario. Entonces yo creo que tenemos que tener una mentalidad de ir allí y creérnoslo y competir, porque de verdad que de talento somos igual que ellos. Lo que pasa es que no nos lo acabamos de crear, hay que ir ahí a lo bestia, no pidiendo permiso. O sea, es mejor ir a muerte y pedir perdón que pedir permiso, que es lo que hacemos los españoles siempre. ¿Me haces un sitio en el ecosistema? ¿Puedo triunfar aquí? No, a muerte como ellos y si te equivocas ya pedirás perdón, ¿o no? Da igual. Y luego, otra lección que he aprendido, ¿no?, que llegando a Boston, pues oye, yo estudié en la universidad pública, o sea, nací aquí, súper orgullosa. Luego me fui a la Universidad Pública de Barcelona, tampoco estudié MIT, ni Harvard, ni nada, Y claro, yo pensé, aquí no me voy a comer un kiko, porque todos estos, estás compitiendo con todos los que salen de MIT y de Harvard, que son extraordinarios. Pero os tengo que decir que cuando haces algo de valor y lo haces bien, América tiene la ventaja de que te lo reconoce. Nosotros, el gobierno de Massachusetts, nos dio $1 millón de un grant sin conocernos de nada. Los hospitales nos dieron la bienvenida. Es decir, que al final si lo que tienes es bueno, lo consigues. Y a la chica esa, ahora un poco rabiosa, a la chica esa que me dijo que no iba a conseguir dinero, os tengo que decir que en el 2022 Goldman Sachs me dio el premio a Emprendedora del Año. O sea, que a la que no vas a conseguir dinero, tómate esa. Entonces, bueno, es un ejemplo de que, oye, uno empieza pequeño, pero ahí un poco en plan hormiga, luchando, lo consigue, ¿no? Y luego deciros que no es un tópico, muchos de vosotros sois directores generales, sois emprendedores, ¿no? Y yo creo que no podríamos nunca hacer lo que hacemos solos. O sea, realmente llevar una empresa adelante, innovar, exportar, todo lo que hacéis necesitas de un equipo, ¿no? Y saber gestionar a vuestros equipos, saber motivar a vuestros equipos, ¿no? Con lo difícil que es, que me tenéis que reconocer que lo más difícil de una empresa son las personas. Pero por otro lado,
también es la belleza de las empresas, ¿no? Cuando ves a alguien que empieza joven, que crece, o alguien que se reinventa, yo creo que es una maravilla. Entonces, yo deciros, yo creo que el vídeo no va a ir el último vídeo, pero como os había puesto Sinéad O'Connor, ahora en la última slide era gracioso, porque ahora os ponía una música súper animada y yo bailaba de Bruno Mars y os decía que mi equipo y yo seguiremos trabajando un montón para hacer que todos los cerebros suenen con esta música alegre y estén sanos. Muchas gracias.